Por fin conocemos Karamoan. Desde hace años queríamos visitar este lugar increíble. En estas islas graban la serie de Supervivientes. Ya veréis qué playas. Sin duda, un lugar al que regresaremos. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Ya estamos aquí en Karamoan, por fin hemos llegado. Sí, por fin llegamos ahí después de un viaje loco. Estamos aquí, encima parece que está saliendo el sol. Sí, que estamos teniendo esta suerte. Ahora os enseñaremos mucho más. Estamos en residencial Salvación se llama. Hay pocos alojamientos y este es uno de los pocos que estaba. No hemos visto ni un turista, de hecho. No, estamos solos. Pues aquí tenemos la playa enfrente y este es nuestro alojamiento. Hola, pollito. Está jugando, es una litera. Y tenemos nuestro baño aquí. Cosas curiosas de Filipinas. ¿A quién se le ocurriría poner la electricidad al lado del agua? Pero aquí se ve en todos los sitios. Y el tema de la limpieza, pues eso. Si venís a ser tan estrictos como en Europa, no. Aquí está todo limpio, pero no son tan estrictos como en Europa. Como consejo, no fiéis mucho de las distancias, bueno, la distancia sí, pero el tiempo que te pone en internet cuando mires para llegar de un sitio a otro. Si miras en Google Maps para llegar de Legazpi a Karamoan, te puede marcar 2 horas y media, 3. Son 180 kilómetros para recordar, y ayer tardamos en hacerlo 8 horas. Así que no fiéis mucho de las distancias y venid relajados. Uno de los problemas de Filipinas es que para llegar de un sitio a otro necesitas tiempo por lo general. Así que tenerlo en cuenta. Aquí estamos en la playa enfrente del alojamiento. Y estos días, todos los días atrás, ha habido muchas tormentas, mal tiempo. Entonces, bueno, el mar está un poco revuelto, ha traído muchos restos a la orilla. Pero la verdad que cuando veníamos ahí de viaje pintaba muy bien, se veía todo bastante verde. Y empezaremos a explorar dentro de poco, ya juntamos. Este es el primer alojamiento donde llegamos, que lo habíamos visto por internet, algunos lo recomendaban. Y os digo que está cerrado. Ya cuando llegamos ayer, el Airuxander tenía piscina y todo, pero cuando llegamos ayer nos dijeron que se habían ido a la bancarrota hace un tiempo y que está cerrado. Así que bueno, estamos en este aquí al lado, Residencial Salvación. Está bastante bien, y la gente muy simpática. Y estamos pagando 1.500 pesos por habitación al día. Razonable. Pues ya nos vamos. Vamos a indagar un poco a ver qué tiene Karamoan, ¿verdad, Leandro?
Bueno, aquí estoy intentando encontrar alguna moto en Karamoan, que por ahora es difícil. La verdad es que no hay casi nadie de turista, estamos solos, ¿eh? También es verdad que el camino para llegar, como os hemos dicho, es largo, necesita tiempo. Ha hecho mal tiempo estos días, pero es que no hay ni un alma en este pueblo ahora mismo. Eso me encanta. Nandang umaga. ¿Cómo está, Goya? Misión moto imposible, no con un triciclo. Yo creo que como no ven muchos turistas, lo mismo me han visto cara tonto, perdón, y me querían cobrar 1000 pesos por un rato de moto, cuando en muchos sitios pago 400, 300, 500, así que están más locos que nosotros, ¿eh? Que piensan que les voy a dar 1000 pesos, vamos, no, tampoco es que seamos los más rácanos con el dinero, pero tampoco tirarlo. Este va a ser nuestro triciclo a Karamoan a 100. 300. Yes, we would like to make a round trip, no, to visit something. Okay. Aquí tenemos atasco de entrada a Malmoan. La iglesia de Karamoan. Está lloviendo otra vez. Por la lluvia me lavo las manos. ¿Qué haces tú con la lluvia? Míralo. Él aprovecha la lluvia hasta para lavarse las manos. ¿A ti te gusta la lluvia? Y ya tenga doble energía. Lo vive la doble energía. Aquí estamos en el palenque, en el mercado de Karamoan. Bueno, seguro luego sale el sol. Andan con más ya, ¿cómo está? Gilampo. Siempre lo decimos, pero mirad qué caro es el precio de la comida aquí. El arroz, 57 pesos, 1 euro el kilo. Así 1 euro. Es que la comida es súper cara para ellos. Ah, ya te... Anda. Aquí está el crispy pata. One of my favorite food in the Philippines, mascarada. Aquí están los típicos sari-sari o caldererías, donde más baratito puedes comer de todas Filipinas. Tenemos un problema, ninguno de los quiere echarse una foto. ¡Vamos! ¡Una foto con Ethan! ¡Ethan es guapito! Estación de autobuses de Karamoan, donde llegas desde Naga o desde Legazpi. Esta es la calle real, la verdad es que tiene una calle larga donde están casi todos los comercios.
Pues este es el pueblo de Caramoán. Es chiquitito también, hombre, tiene más vida que la zona enfrente de la playa donde estamos nosotros. Tienen más restaurantes, el internet dicen que va bastante mejor. Pamicán Beach. Anda, qué linterna más chula. Un poco de caca que tiran, que han tirado al suelo, ¿eh? Ah, pues espero que no se la haya llevado el hombre el tsunami. Que esté bien. Yo creo que sí, es porque papi. ¿Por qué, pollo? Venga, que lleves cansado. Dile hola. Leandro saluda. Es uno de los alojamientos que tenía que haber antes aquí en la playa de Pamicán. Pero la verdad es que está todo bastante abandonado. La playa está algo sucia porque ha venido mucha marea estos días, pero el sitio es precioso. Ya. Mucho más local de lo que esperábamos, ¿eh? ¿Cuántos turistas has visto? En el pueblo. Pero bueno, ya estamos nosotros. Sí. Es tan bonito. Mira. Vamos, mami, para allá. Y como se ve, esto principalmente es una playa de pescadores. Está todo lleno de sus bancas, lleno de bancas con las redes. Otro de los alojamientos que te encuentras aquí en la playa, cerca de la playa, este se llama la playa Puerto Merced, pero es que están todos cerrados, la gran mayoría.
Dicen que aquí cuando más turismo hay es a partir de abril. Ahora mismo es un pueblecito fantasma y perfecto para nosotros. Es otro alojamiento que parece que no tiene ya sus mejores días. Y algo realmente curioso de Caramoán es que en esta zona de Filipinas graban supervivientes de varios países, entre ellos Francia y Israel, que nos lo han dicho. Bueno, ya lo habíamos leído, pero no lo han dicho. Las playitas perdidas que hay por ahí. Pues mirad, aquí hay parte de las estructuras que utilizan para hacer los juegos. Aquí es donde construyen todas las cosas. Y mirad la de barcos que tienen aquí preparado para el equipo de grabación cuando hacen los programas. Así que imaginaos qué perdido está esto, que se vienen aquí a grabar supervivientes. Ahí tenemos a Albert, una gran persona y un buen cocinero. Hello. Yes. Hola, amigo. Welcome to the Philippines. Yes. Que toda la gente venga aquí. Pues aquí tenemos la cenita que Albert nos ha preparado esta noche. Todo delicioso. La verdad que son súper majetes. Patatitas fritas, pollo con salsa agridulce y lechón kawali, crujientito. Cerdo frito, muy bueno. Otro plato típico de Filipinas. Hoy vamos a hacer el long trip en barco privado. Visitaremos alguna de las islas donde se graba la serie de supervivientes. Ya veréis qué lugares tan increíbles. Nos vemos pronto.